20. Superalimentos bíblicos que la ciencia moderna acaba de descubrir. Muy buenas, herbolarios. ¿Y si los alimentos curativos más poderosos del planeta no los inventó la ciencia moderna? ¿Y si ya existían hace 3000 años? ¿Y si la gente más sana que jamás ha vivido los comía a diario sin saber exactamente por qué funcionaban, pero sabiendo con certeza que funcionaban? Mientras nosotros contamos calorías y perseguimos la última dieta de moda, hay un texto que lleva milenios prescribiendo alimentos específicos que la ciencia actual está demostrando que combaten enfermedades, reducen la inflamación y transforman la salud a nivel celular. Estos no son símbolos espirituales, son superalimentos con investigación clínica real detrás. Y hoy te voy a mostrar 20 de ellos. Quédate hasta el número 13. Fue tan raro y valioso en la antigüedad que los reyes lo usaban como moneda. Y los nutricionistas modernos lo consideran uno de los alimentos más densos en nutrientes jamás estudiados. Y el número 20 fue llamado el regalo de Dios en las escrituras antiguas. Los oncólogos modernos están atónitos con lo que hace a las células cancerígenas. Dale al like si ya tienes alguno de estos en tu cocina y suscríbete. Publicamos cada semana. Hay una idea que nos han vendido muy bien y que merece ser cuestionada. La idea de que la nutrición moderna sabe más que cualquier otra época de la historia. Que todo lo anterior era superstición, intuición, azar. Pero resulta que los pueblos que escribieron estos textos no eran primitivos. Eran observadores extraordinarios. Pagaban atención a lo que los curaba y a lo que los mataba. Y construyeron su cultura, sus rituales, su agricultura y hasta su arquitectura sagrada alrededor de esas observaciones. Y ahora la ciencia moderna, con sus ensayos clínicos, sus estudios doble ciego, su análisis bioquímico, está llegando a las mismas conclusiones. El aceite de oliva reduce la inflamación. La miel mata bacterias. La cebada baja el colesterol. El ajo combate infecciones. Las almendras protegen el corazón. El libro tenía razón. Solo que no explicaba el mecanismo, porque el mecanismo no era el punto. El alimento era el punto. La curación era el punto. Hoy vamos a explorar ese conocimiento juntos. Alimento a alimento. Te voy a mostrar 20 alimentos. Pero antes, herbolarios, necesito dejarte 3 promesas. Primera, uno de estos alimentos fue utilizado para curar una infección mortal de un rey hace 2700 años. El profeta no rezó. Prescribió una cataplasma, y el rey se curó. La ciencia moderna acaba de entender por qué funcionó. Segunda, hay una especia en esta lista que Jesús menciona por su nombre en el Evangelio de Mateo. Una especia tan valiosa que se pagaba como tributo. Y resulta que los estudios modernos confirman exactamente los usos medicinales que le atribuían. Y tercera, el último de la lista puede que sea el más sorprendente. Un alimento que se creyó durante siglos que era comida de desierto, de supervivencia, de ascetas, y que resulta ser una de las terapias naturales más documentadas contra patógenos intestinales. ¿Listos? Empezamos. Número 1. Aceite de oliva virgen extra. Más de 140 referencias en la Biblia. El alimento, la medicina y el ungüento sagrado en uno. Empezamos por el principio, porque en el mundo antiguo, el aceite de oliva era literalmente el principio de casi todo. Alimento, combustible para lámparas, medicina, sustancia sagrada. Los reyes eran ungidos con él. Las heridas se vendaban con él. El buen samaritano del Evangelio de Lucas derramó aceite y vino sobre las heridas de un desconocido. Eso no era poético, era protocolo médico. La Biblia lo menciona más de 140 veces. Ningún alimento alcanza esa cifra. El aceite de oliva virgen extra es uno de los alimentos más estudiados de la Tierra. La dieta mediterránea, construida sobre él como piedra angular, ha sido vinculada en cientos de ensayos clínicos a menores tasas de enfermedades cardíacas, cáncer, inflamación, deterioro cognitivo y mortalidad por todas las causas. El compuesto principal responsable es el oleocantal, un polifenol que actúa de forma casi idéntica al ibuprofeno en la reducción de la inflamación. No como metáfora. Literalmente, mismo mecanismo de acción. Pero atención. El aceite de oliva del mundo antiguo no era el producto refinado y procesado en caliente que muchos compran hoy.
Era prensado en frío, sin filtrar, recién cosechado. Un alimento vivo, cargado de antioxidantes y vitamina E, que el cuerpo reconoce y usa de inmediato. Una cucharada diaria de aceite de oliva virgen extra de calidad, usado generosamente en la cocina y aplicado tópicamente para el cuidado de la piel y cicatrización de heridas, igual que hacían en el mundo bíblico. Número 2. Miel cruda. Proverbios, Cantar de los Cantares, 1 Samuel. El antimicrobiano más poderoso de la naturaleza, siempre que sea cruda. Miel y leche bajo tu lengua. Cantar de los Cantares. Come la miel, porque es buena. Proverbios. Jonatán mojó su bastón en la miel y sus ojos se iluminaron. Primer libro de Samuel. La Biblia no celebra la miel como metáfora dulce de prosperidad. La celebra como alimento que da fuerza, claridad y vida. Y la ciencia moderna entiende exactamente por qué. La miel cruda es uno de los antimicrobianos naturales más poderosos jamás estudiados. Los ensayos clínicos confirman que puede matar bacterias resistentes a antibióticos, incluyendo el MRSA, mediante 3 mecanismos simultáneos. Genera peróxido de hidrógeno en contacto con el tejido, tiene un pH bajo que destruye patógenos y contiene una proteína llamada defensina 1 que destruye activamente las bacterias. Un tipo especial, la miel de manuka, se usa hoy en apósitos médicos certificados en hospitales de todo el mundo. La palabra clave es cruda. En el momento en que calientas la miel por encima de 40 grados centígrados, empiezas a destruir las enzimas y los compuestos beneficiosos que la hacen medicinal. La miel que comían nuestros ancestros, extraída directamente de las colmenas, sin filtrar, sin calentar, era funcionalmente diferente del sirope claro y estable que hay en la mayoría de los supermercados. Los arqueólogos han encontrado miel de 3000 zonoños en tumbas egipcias que seguía siendo comestible. Ningún alimento procesado moderno puede decir lo mismo. Miel cruda sobre heridas para prevenir infecciones y acelerar la cicatrización. Una cucharada al primer síntoma de dolor de garganta, mezclada con agua tibia y limón para apoyo inmunológico. Número 3. Higos. Reyes 27. El profeta Isaías prescribe una cataplasma de higos. Aquí está la historia que prometí al principio. Esta es la historia que prometí en el Hook. El rey Ezequías estaba muriendo de una infección grave, probablemente un carbunco o úlcera cutánea severa. El profeta Isaías no solo rezó por él, ordenó que se preparase una masa de higos y se aplicase directamente sobre la herida. El rey Ezequías se curó. Durante siglos, esto se leyó como milagro puro. Hasta que los investigadores modernos analizaron el higo y encontraron que la prescripción de Isaías tenía una base bioquímica real y documentable. Los higos contienen ficina, una enzima proteolítica que descompone el tejido muerto y promueve la cicatrización de heridas. Contienen también psoralenos y benzaldehído, compuestos con propiedades antimicrobianas documentadas. El látex del higo fresco ha demostrado en estudios inhibir el crecimiento bacteriano y apoyar la curación cutánea. Pero los higos no son solo para heridas. Son extraordinariamente ricos en fibra soluble, específicamente pectina, que alimenta las bacterias beneficiosas del intestino. Contienen magnesio, potasio, calcio y vitaminas del grupo B, en concentraciones que los convierten en uno de los frutos más ricos en minerales disponibles. En un mundo sin multivitamínicos, los higos eran el suplemento. Higos frescos en su punto de madurez para salud intestinal y energía. Higos secos durante todo el año para nutrición sostenida. Y la práctica antigua de aplicar higo fresco machacado sobre piel inflamada merece mucha más investigación moderna de la que ha recibido. Número 4. Dátiles. La palmera datilera, la planta más mencionada en la Biblia y el Corán. La barrita energética original. La que mantuvo vivos a ejércitos enteros. Si eras soldado, comerciante o peregrino cruzando el antiguo Oriente Medio, los dátiles te mantenían vivo. Densos en calorías, naturalmente estables durante meses, ricos en minerales, azúcares de absorción rápida para energía inmediata. Los dátiles son el alimento de supervivencia original. Y la palmera datilera es la planta frutal más mencionada en la Biblia y el Corán combinados. No se celebraba por su belleza. Se celebraba porque alimentaba a la gente. Los dátiles contienen azúcares naturales, glucosa y fructosa, que entran rápidamente en el torrente sanguíneo. Pero a diferencia del azúcar refinado,
Vienen empaquetados con fibra, magnesio, potasio, cobre, manganeso y vitaminas del grupo B. Los estudios muestran que pueden mejorar los niveles de hierro, apoyar la densidad ósea y tienen beneficios documentados para el parto. Múltiples ensayos clínicos han encontrado que las mujeres que consumieron dátiles en las últimas semanas del embarazo tuvieron partos significativamente más rápidos y fluidos. Los táninos del dátil tienen propiedades antimicrobianas. Hasta los huesos se molían y usaban medicinalmente en la medicina árabe tradicional. Hay una razón por la que el Ramadán se rompe tradicionalmente con dátiles. El cuerpo los absorbe rápida y suavemente después de un periodo sin alimento. 3 a 5 dátiles como fuente de energía rápida, como endulzante natural en la cocina, o simplemente para romper el ayuno. Número 5. Granada. Deuteronomio, el cantar de los cantares, los pilares del templo de Salomón. 200 granadas talladas en los pilares del templo. No era decoración. La granada aparece en la ley mosaica, en la ornamentación del templo y a lo largo de la poesía de las escrituras como símbolo de abundancia, belleza y vida. Había 200 granadas talladas en los pilares del templo de Salomón. Eso no era decoración arbitraria, era una declaración sobre lo que esta fruta significaba. Y la ciencia moderna de los antioxidantes está fascinada por ella. Las granadas contienen un compuesto llamado punicalagina, que se encuentra casi en ningún otro lugar de la naturaleza y que se descompone en el intestino en urolitinas, compuestos que han mostrado efectos antiinflamatorios notables e incluso potencial anticancerígeno en la investigación. El zumo de granada ha demostrado en ensayos clínicos reducir la presión arterial, disminuir la oxidación del LDL, mejorar la salud arterial y reducir marcadores de inflamación como la PCR. Sus concentraciones de polifenoles superan al vino tinto, al té verde y a los arándanos. Y la corteza, que la mayoría tira, es aún más concentrada en compuestos medicinales. Los sanadores tradicionales de todo el Oriente Medio usaban el té de corteza de granada para diarrea, parásitos intestinales y afecciones inflamatorias del intestino. Consume las semillas frescas, bebe el zumo recién exprimido o usa la corteza seca en infusión para infecciones intestinales. Herbolarios, llevamos 5 alimentos. 5 fuentes de curación que llevan miles de años en las escrituras y que la ciencia clínica está validando una a una. Pero ahora vienen los que tienen historias aún más específicas, los que aparecen en contextos concretos, los que le pusieron nombre a una curación, a un ritual, a un milagro, y los que la bioquímica moderna está descifrando pieza a pieza. Alimentos. 6 al 10. El sustento de profetas, soldados y peregrinos. Número 6. Lentejas. Génesis 25. Esaú vende su primogenitura por un guiso de lentejas. Eso parecía una locura. Hasta que entiendes lo que las lentejas hacen al cuerpo. La historia más famosa de la lenteja en las escrituras es una advertencia. Esaú llega hambriento del campo y vende su primogenitura por un guiso de lentejas rojas. Eso parece una decisión absurda hasta que entiendes que en el mundo antiguo las lentejas no eran comida de pobres. Eran comida de supervivencia. Densas, nutritivas, estables durante años secas y nutricionalmente extraordinarias. Eran la comida de soldados, de trabajadores y de profetas, porque proporcionaban lo que el trabajo duro exige: energía sostenida, reparación muscular y reposición mineral. Las lentejas son una de las fuentes más altas de proteína vegetal, alrededor de 18 gramos por taza cocinada, junto con hierro, ácido fólico, zinc, magnesio y potasio. Tienen un índice glucémico notablemente bajo a pesar de su contenido en carbohidratos, lo que significa que proporcionan energía estable sin picos de azúcar en sangre. Su alto contenido en fibra alimenta las bacterias intestinales y reduce el colesterol. Los estudios muestran que el consumo regular de legumbres es uno de los predictores más fuertes de envejecimiento saludable. La preparación tradicional incluía remojo, cocción lenta con hierbas aromáticas como comino y cilantro, y servicio con aceite de oliva. Eso no es solo tradición culinaria. El remojo y la cocción reducen los antinutrientes como el ácido fítico que pueden interferir con la absorción de minerales, haciendo su nutrición mucho más biodisponible. Cocínalas en sopas y guisos. Germínalas para ensaladas frescas con plus de vitamina C.
úsalas en purés y como base de platos vegetales. Número 7. Cebada. Juan 6. Los panes que Jesús multiplicó para 5.000 personas eran de cebada, el grano de la gente ordinaria, que resultó ser el más extraordinario. La cebada no es glamurosa. Era el grano de los pobres, de los soldados en campaña, de los marineros en alta mar. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para 5.000 personas en el Evangelio de Juan, esos panes eran de cebada, no de trigo. La gente ordinaria comía cebada. Y resulta que la gente ordinaria estaba comiendo uno de los cereales más beneficiosos para el intestino jamás estudiados. La cebada contiene la concentración más alta de beta-glucano de cualquier cereal. Un tipo de fibra soluble tan convincentemente demostrado que reduce el colesterol y estabiliza el azúcar en sangre que la FDA de Estados Unidos permite una declaración de salud en los productos que lo contienen. El beta-glucano forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa, reduce el LDL, alimenta las bacterias beneficiosas y mejora la función inmune. Tiene un índice glucémico más bajo que el trigo o el arroz, y los estudios demuestran que supera a la avena, ya considerada un alimento cardioprotector, en sus efectos sobre el azúcar en sangre después de las comidas. Para un cereal que cuesta casi nada y crece en casi cualquier clima, es un alimento extraordinario. Cebada entera cocinada como papilla o en pan. La cebada perlada, más disponible hoy, retiene menos fibra, pero sigue siendo una de las mejores fuentes de carbohidratos que puedes comer. Número 8. Trigo antiguo, einkorn y emmer. El trigo bíblico no es el trigo moderno. Esta distinción lo cambia todo. Y muy poca gente la conoce. Cuando la Biblia habla de trigo, no está hablando del trigo moderno. Esta es una distinción que cambia completamente la conversación. Está hablando de variedades antiguas, principalmente einkorn y emmer, que son genética, estructural y nutricionalmente completamente distintas del trigo enano de alto rendimiento que llena el pan y la pasta modernos. El trigo moderno fue desarrollado a mediados del siglo XX para maximizar el rendimiento por hectárea. Lo consiguió de forma espectacular, pero en el proceso creó un grano con una estructura de gluten dramáticamente diferente, mayor contenido de almidón y menos micronutrientes que sus ancestros. El einkorn, por contraste, tiene 14 cromosomas frente a los 42 del trigo moderno. Tiene un tipo diferente de gluten que muchas personas que reaccionan al trigo moderno toleran sin problemas. Tiene mayor proteína, más betacaroteno, luteína, riboflavina y antioxidantes por porción. Los estudios sobre einkorn muestran que su almidón se digiere más lentamente, produciendo una respuesta glucémica más baja. Su contenido en antioxidantes es significativamente mayor. La preparación tradicional era masa madre de fermentación lenta, que además descompone las proteínas del gluten y el ácido fítico, haciendo el grano más fácil de digerir y sus minerales más absorbibles. El pan antiguo no era una barra blanca refinada. Era denso, oscuro y lleno del grano entero. Puedes encontrar harina de einkorn hoy. No es barata, pero para cualquiera que haya tenido problemas con el trigo moderno, puede ser el trigo para el que tu sistema digestivo fue realmente diseñado. Número 9. Uvas. Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. La planta más cargada espiritualmente de las Escrituras, y la ciencia sabe exactamente por qué era tan central. La vid es una de las plantas más cargadas espiritualmente de toda la Escritura. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Las uvas aparecen en el primer acto de Noé después del diluvio, en la mesa de Pascua, en el Cantar de los Cantares, en prácticamente cada metáfora agrícola que usa Jesús. Esta planta era central a la vida en el mundo antiguo, y resulta que por razones muy concretas. Las uvas frescas, las pasas y el zumo de uva contienen resveratrol, quercetina y antocianinas. Polifenoles que han sido ampliamente estudiados por sus efectos sobre la salud cardiovascular, la inflamación e incluso la longevidad. El resveratrol, en particular, activa las sirtuinas, proteínas asociadas con la reparación celular y la extensión de la vida útil, y ha sido uno de los compuestos más estudiados en la investigación sobre el envejecimiento durante las últimas 2 décadas. La piel y las semillas de la uva contienen la mayor concentración de estos compuestos. Las uvas frescas enteras con piel aportan fibra, potasio, vitamina C y vitamina K, junto con estos polifenoles. Las pasas concentran los azúcares y minerales,
Cada forma tiene su lugar. Uvas frescas en temporada con piel para máximo beneficio. Pasas durante todo el año para energía y nutrición portátil. Las hojas de parra, todavía presentes en la cocina mediterránea, se usaban como envoltorio de alimentos y médicamente para condiciones inflamatorias. Número 10. Vino con moderación. 1 Timoteo 5:23. Usa un poco de vino por causa de tu estómago. La Biblia no glorifica el vino, pero tampoco lo demoniza. Y la distinción importa. Cuidado con requiere matiz. La Biblia no alaba el vino universalmente. También advierte contra los excesos. Pero sí trata el vino usado con sabiduría y moderación como medicina. Usa un poco de vino por causa de tu estómago. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta. El buen samaritano vierte vino en las heridas como antiséptico. No era metáfora. El vino diluido, que es como lo consumía el mundo antiguo, tiene propiedades antimicrobianas genuinas. Los estudios muestran que el vino a concentraciones moderadas mata patógenos intestinales comunes, incluyendo E. coli y Salmonella, más eficazmente que la misma cantidad de alcohol puro. En un mundo sin tratamiento del agua, una pequeña cantidad de vino mezclada con agua era genuinamente protectora. Los polifenoles del vino tinto, particularmente el resveratrol y las proantocianidinas de las pieles de las uvas, son objeto de décadas de investigación cardiovascular. El llamado paradoja francesa, las bajas tasas de enfermedad cardíaca a pesar de una dieta rica, se ha atribuido en parte al consumo de vino tinto. La frase clave es moderación. Una copa pequeña de vino tinto de calidad con una comida. La forma en que la gente bebía realmente en el mundo bíblico, diluido, con comida, como parte de comunidad, es algo muy diferente a lo que parece la cultura del alcohol moderno. Este es uno de esos alimentos donde el contexto del consumo importa tanto como el alimento en sí. Parar un momento. Herbolarios. Llevamos la mitad del vídeo. 10 alimentos. 10 fuentes de curación que aparecen en los textos más leídos de la historia humana y que la ciencia moderna está validando uno a uno. Y lo que me parece más fascinante de todo esto es lo siguiente. La gente que escribió esos textos no tenía microscopia, no tenía análisis bioquímico, no tenía ensayos controlados aleatorizados. Tenía observación. Generación tras generación de observación cuidadosa de qué curaba, qué fortalecía, qué protegía. Y eso, resulta, es suficiente para llegar a conclusiones sorprendentemente correctas. Ahora vienen los que tienen historias aún más específicas. El purificador, la especia que Jesús mencionó por su nombre. Los que construyeron la civilización de los patriarcas. Número 11. Pescado. Los discípulos eran pescadores. Los milagros de los panes involucraban peces. No era coincidencia geográfica. Era la base proteica de la civilización costera más influyente de la historia. El pescado está en todas partes en los evangelios. Los discípulos eran pescadores. Las multiplicaciones milagrosas incluían peces. Jesús comió pescado después de la resurrección para demostrar su presencia física. En la cultura de Israel costero del siglo I, el pescado era la fuente proteica primaria para la mayoría de la gente. Y resulta que puede haber sido una de las decisiones dietéticas más importantes jamás tomadas de forma colectiva. Los pescados grasos, sardinas, boquerones, tilapia del mar de Galilea, son algunas de las fuentes más ricas de ácidos grasos omega 3, específicamente EPA y DHA, del planeta. Son grasas esenciales que el cuerpo no puede fabricar. Deben venir de la alimentación. El DHA constituye una parte significativa de las membranas de las células cerebrales. El EPA tiene potentes efectos antiinflamatorios en todo el cuerpo. La investigación sobre omega 3 es una de las más sólidas en toda la ciencia nutricional. El consumo regular de pescado se asocia con tasas dramáticamente más bajas de enfermedades cardiovasculares, depresión, deterioro cognitivo, condiciones inflamatorias y mortalidad por todas las causas. El pescado del mundo bíblico se comía entero, simplemente a la brasa, como Jesús lo preparó en el Evangelio de Juan. Sin rebozado, sin procesamiento, sin fritura, en aceites de semillas que destruye el contenido en omega 3. La nutrición se preservaba porque la preparación era simple. 2 o 3 porciones de pescado graso por semana, lo más simplemente preparado posible, lo más fresco disponible. Número 12.
Leche de cabra. La tierra que fluye leche y miel no era leche de vaca. Y esa diferencia cambia todo para el sistema digestivo humano. La tierra que fluye leche y miel no fluía con leche de vaca pasteurizada, homogenizada y enriquecida en vitamina D. Fluía con leche de cabra, un alimento fundamentalmente diferente que el intestino humano maneja de forma muy distinta. La leche de cabra tiene glóbulos de grasa más pequeños y una estructura proteica diferente a la leche de vaca. Su proteína principal es la caseína A2, en lugar de la caseína A1 de la mayoría de la leche de vaca comercial, que muchos investigadores creen que el aparato digestivo humano tolera mejor. Las partículas de grasa de la leche de cabra están naturalmente homogenizadas. No se separan y no requieren procesamiento industrial. Y la leche de cabra fresca producida de forma tradicional es rica en bacterias beneficiosas, probióticos naturales que apoyan la salud intestinal. Los estudios muestran que la leche de cabra es más fácil de digerir para personas que tienen dificultades con la leche de vaca, produce menos respuesta inflamatoria en el revestimiento intestinal y tiene un efecto prebiótico que apoya la microflora intestinal beneficiosa. Su contenido mineral, calcio, fósforo, magnesio, es altamente biodisponible. También contiene ácidos grasos de cadena media, particularmente ácido caprílico, con propiedades antimicrobianas y antifúngicas. La leche de cabra fue relegada por la industria láctea industrial porque las cabras producen menos leche que las vacas y no escalan tan fácilmente. No porque sea inferior, todo lo contrario. Leche de cabra fresca. Fermentada en yogur y kéfir para máxima riqueza probiótica. Cuajada en quesos simples para minerales concentrados. Número 13. Hisopo. El número 13. El que prometí al principio. La hierba de purificación que la bioquímica moderna acaba de entender. Aquí está. El que prometí al principio. El hisopo aparece en los rituales de purificación del Levítico. En el Salmo 51, el más penitente de todos los salmos. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Y aparece en la crucifixión, donde una esponja se ofrece a Jesús en una rama de hisopo. Durante siglos, esto se interpretó como puramente simbólico. Y entonces los investigadores empezaron a analizar el hisopo y encontraron que el simbolismo estaba construido sobre algo real. El hisopo contiene carbacrol y timol, los mismos compuestos antimicrobianos que se encuentran en el orégano y el tomillo, dos de los antisépticos naturales más potentes conocidos. Los estudios han confirmado que el hisopo tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas genuinas. Se ha demostrado que inhibe el virus del herpes simple. Sus compuestos expectorantes ayudan a limpiar el moco de los pulmones. Y tiene efectos antiinflamatorios que explican su uso tradicional para infecciones respiratorias y heridas. Cuando entiendes esto, los rituales de purificación cobran un sentido funcional de repente. Si usabas hisopo para limpiar superficies, para rociar sobre personas y objetos después de una enfermedad, estabas aplicando un agente antimicrobiano genuino. Las instrucciones tenían una lógica práctica. ¡Funcionaban! El hisopo cayó en el olvido de la herbolaria moderna, descartado como una hierba bíblica decorativa. Pero la ciencia es clara. Esta pequeña planta hacía trabajo real en el mundo antiguo. Y todavía puede. Infusión de hisopo para infecciones respiratorias, tos y bronquitis. Tintura de hisopo como antiséptico tópico. La planta fresca usada en cocina como hierba aromática similar al tomillo. Número 14. Comino. La única especia específicamente nombrada por Jesús, y pagaban tributo con ella. Eso dice todo. Esta es la única especia de esta lista mencionada por su nombre por Jesús. En Mateo 23:23, Jesús critica a los fariseos por diezmar escrupulosamente sus hierbas, menta, eneldo y comino, mientras descuidan la justicia y la misericordia. El hecho de que el comino se estuviera diezmando te dice cuánto valía. Se diezman las cosas de valor real. El comino se ha usado medicinalmente durante al menos 4000 años en el Oriente Medio, India y el norte de África para la digestión, el azúcar en sangre y las infecciones. El comino contiene un compuesto llamado cuminaldehído que ha demostrado efectos antimicrobianos contra una amplia gama de bacterias y hongos. Los estudios muestran que puede reducir el azúcar en sangre en ayunas y mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2.
Estimula la producción de bilis y la actividad de las enzimas digestivas, reduciendo la hinchazón y mejorando la absorción de nutrientes. Y es una fuente significativa de hierro. 3 gramos de comino aportan alrededor del 20% de las necesidades diarias de hierro. Quizás más interesante todavía, el comino ha mostrado evidencia preliminar en estudios animales de propiedades anticancerígenas y efectos protectores de la memoria. El mundo antiguo lo usaba de forma intensa e intuitiva. La ciencia moderna está confirmando metódicamente por qué. Comino molido en la cocina diaria. Semillas de comino tostadas en panes y guisos. Infusión de comino para malestar digestivo. Era alimento y medicina simultáneamente en los hogares bíblicos. Número 15. Cilantro. Apareció en el alimento más milagroso de toda la Biblia. Y la ciencia ha encontrado algo extraordinario en él. Cuando Dios proporcionó maná en el desierto, las escrituras lo describen. Era como semilla de cilantro blanca. Sea que eso sea una identificación botánica precisa o una descripción comparativa, la semilla de cilantro aparece en la historia de alimento más milagrosa de toda la Biblia. Eso no es poca cosa. La semilla de cilantro, el fruto seco de la planta del cilantro, tiene una rica historia medicinal en las culturas egipcia, persa e israelita. Se encontró en la tumba de Tutankamón. Se usó en la medicina antigua para molestias digestivas, nervios ansiosos y dolor inflamatorio. La investigación moderna ha encontrado que la semilla de cilantro tiene efectos ansiolíticos genuinos. Estudios animales muestran que reduce la ansiedad de forma comparable al diazepam farmacéutico en ciertos modelos. Tiene compuestos antiinflamatorios incluyendo linalul y flavonoides. Muestra actividad antimicrobiana. Y una de sus aplicaciones más fascinantes en la medicina moderna es en la desintoxicación de metales pesados. La investigación preliminar sugiere que el cilantro y el coriandro pueden ayudar a movilizar mercurio y otros metales pesados de los tejidos. Sus beneficios digestivos están bien respaldados. La infusión de semilla de cilantro se ha usado durante siglos para gases, hinchazón y calambres intestinales, y los estudios confirman que reduce los espasmos intestinales. Estaba en todas partes en la cocina bíblica, por la misma razón que está en todas partes en las cocinas tradicionales de hoy. Hacía que la comida supiera bien y hacía que la gente se sintiera mejor después de comer. Semilla de cilantro molida en panes, guisos y mezclas de especias. Infusión de semilla de cilantro para malestar digestivo. Hojas frescas de cilantro usadas generosamente en la cocina como condimento y alimento funcional. Herbolarios. Llevamos 15. Y ahora vienen los que siempre han estado en tu cocina. Los que conoces, los que usas, pero cuyo poder real nunca te habían explicado. Y los 2 últimos de la lista, esos son los que me parecen más impresionantes de todos. Número 16. Ajo. Lloraron el ajo. Cuando entiendes lo que el ajo hace al cuerpo, su duelo tiene todo el sentido del mundo. Esta es una de las referencias alimentarias más emocionalmente cargadas de toda la escritura. Los israelitas están vagando por el desierto, comiendo solo maná, y se rompen y lloran. Y una de las cosas que específicamente lamentan es el ajo. Recordamos el pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. Echaban tanto de menos el ajo que les hacía llorar. Si entiendes lo que el ajo realmente hace, su duelo tiene sentido científico completo. El ajo es uno de los alimentos más exhaustivamente estudiados en toda la medicina nutricional. La alicina, el compuesto creado cuando el ajo se machaca o se pica, es un antimicrobiano de amplio espectro activo contra bacterias, virus, hongos y parásitos. Los ensayos clínicos han demostrado que el consumo regular de ajo reduce la frecuencia y gravedad de los resfriados y la gripe. Múltiples estudios muestran que baja la presión arterial y el colesterol LDL. Reduce la agregación plaquetaria. Tiene efectos protectores hepáticos documentados. Los papiros médicos egipcios listan el ajo en más de 20 preparaciones medicinales. Los obreros que construyeron las pirámides lo comían diariamente. El ajo crudo recién machacado es el más potente. La alicina es volátil y se degrada con el calor. La medicina tradicional de todo el Oriente Medio y el Mediterráneo lo usaba en todas las formas posibles, crudo en aliños y conservas,
cocinado en guisos, infusionado en aceite, incluso insertado en el canal auditivo para las infecciones de oído. Ajo crudo machacado en aliños y conservas para máxima potencia medicinal. Ajo cocinado en prácticamente todo lo demás. La regla es simple: más ajo, más salud. Número 17. Cebolla. El rey prebiótico de las cocinas bíblicas. Y la ciencia del microbioma acaba de entender por qué era tan esencial. Listada junto al ajo en el gran lamento del desierto de los israelitas. Las cebollas eran alimento básico en todas las clases económicas del mundo antiguo. Los obreros egipcios que construyeron las pirámides fueron parcialmente pagados en cebollas y ajo. Los faraones fueron enterrados con ellas. Y la ciencia nos dice exactamente por qué eran tan valoradas. Las cebollas son una de las fuentes dietéticas más ricas de quercetina, un polifenol con potentes propiedades antiinflamatorias, antihistamínicas y antioxidantes. Los ensayos clínicos han demostrado que la quercetina reduce la presión arterial, inhibe las vías inflamatorias y puede reducir los síntomas alérgicos. Pero aquí está lo que me parece más fascinante. Las cebollas son extraordinariamente ricas en fructanos tipo inulina, fibras prebióticas que alimentan específicamente las bacterias beneficiosas del colon, particularmente las cepas de Bifidobacterium y Lactobacillus. Antes de que nadie entendiera qué era el microbioma, el mundo antiguo estaba construyendo intuitivamente una dieta que lo alimentaba perfectamente. Ajo, cebollas, puerros, todos miembros de la familia Allium, todos ricos en prebióticos, eran alimentos básicos diarios. El resultado era un ecosistema intestinal que funcionaba como estaba diseñado para funcionar. Los compuestos de azufre de las cebollas también tienen efectos de desintoxicación, apoyando la actividad enzimática hepática que procesa y elimina toxinas. Cebollas crudas en ensaladas y encurtidos para máxima quercetina. Cocinadas en prácticamente todo para sabor y fibra prebiótica. Y el caldo de cebolla para la recuperación en enfermedades. Número 18. Almendras. El templo de Dios ornamentado con flores de almendro. Una elección con sabiduría nutricional extraordinaria. Dios le dijo a Moisés que diseñara el candelabro del tabernáculo, la menorá, con copas en forma de flor de almendro. El cayado de Aarón floreció milagrosamente con almendras. El almendro fue elegido como símbolo de vigilancia e iniciativa divina, el primero en florecer en primavera. Y resulta que esa elección simbólica estaba respaldada por una sabiduría nutricional extraordinaria. Las almendras están entre los alimentos más densos en nutrientes de la tierra gramo a gramo. Son ricas en vitamina E. 30 gramos aportan alrededor del 37% del requerimiento diario en forma de alfa-tocoferol, un antioxidante liposoluble que protege las membranas celulares del daño oxidativo. Son ricas en magnesio, que apoya más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo y es deficiente en una gran proporción de la población moderna. Aportan grasas monoinsaturadas, proteína, calcio y fibra en un paquete que el cuerpo absorbe y usa con notable eficiencia. Los ensayos clínicos han demostrado que el consumo regular de almendras reduce el colesterol LDL, disminuye los picos de azúcar en sangre después de las comidas, mejora la diversidad del microbioma intestinal y apoya el peso saludable promoviendo la saciedad. Hay algo más notable todavía: la grasa de las almendras se absorbe menos de lo esperado. La estructura de la pared celular significa que algo pasa por el intestino intacto, alimentando las bacterias en lugar de almacenarse. Almendras crudas o ligeramente tostadas como alimento diario. Pasta de almendras en cocina y medicina. Aceite de almendras prensado para cuidado de la piel y heridas. Número 19. Pistachos. Si Jacob los consideraba dignos de un gobernador, algo sabía que nosotros tardamos en redescubrir. Cuando Jacob envía a sus hijos a Egipto durante la hambruna a comprar grano, les dice que lleven regalos para impresionar al oficial egipcio. Y los pistachos están en esa lista. Génesis 43 horas y 11 minutos. Si Jacob pensaba que los pistachos eran un regalo apropiado para un gobernador egipcio, entiende lo que eso dice sobre su valor. No eran aperitivos baratos y comunes. Eran un lujo, un tesoro. Los pistachos son únicamente ricos en luteína y zeaxantina, carotenoides asociados con la salud ocular y la protección contra la degeneración macular. Contienen más potasio que la mayoría de los frutos secos,
apoyando la regulación de la presión arterial. Tienen una alta proporción de aminoácidos esenciales para un alimento vegetal. Pero lo que hace especialmente interesantes a los pistachos es su contenido en fibra prebiótica. Los estudios han demostrado que el consumo regular de pistachos aumenta significativamente las bacterias intestinales beneficiosas, particularmente el Bifidobacterium, más que la mayoría de los otros frutos secos testados. También contienen resveratrol y otros polifenoles que apoyan la salud cardiovascular. Su absorción calórica relativamente baja, debido a la estructura de la pared celular, significa que proporcionan más saciedad por caloría de lo que sugiere su etiqueta. Un pequeño puñado diario como snack nutritivo, en cocina mediterránea y del Oriente Medio como ingrediente. No necesitan mucha elaboración para hacer su trabajo. Número 20. Algarroba. El pan de San Juan. Y aquí está. El número 20. El que llamé el regalo de Dios. El que prometí que dejaría para el final. Aquí estamos. El número 20. El que llamé el regalo de Dios al principio. El que los oncólogos modernos estudian con creciente interés. Juan el Bautista tenía ropa de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de la cintura, y su alimento eran langostas y miel silvestre. Durante siglos, los traductores bíblicos y comentaristas han debatido qué significa aquí langostas. Muchos estudiosos, especialmente los familiarizados con el paisaje del desierto de Judea, argumentan que no se refiere al insecto, sino a las vainas del algarrobo, Eiceratonia siliqua, conocido en todo el antiguo Oriente Medio como algarroba o pan de San Juan. El algarrobo crece silvestre por toda la región donde Juan ejerció su ministerio. Sus vainas dulces y parecidas a judías han sostenido a los viajeros del desierto durante miles de años. Y combinado con miel silvestre, tienes una dieta de supervivencia de extraordinario poder nutricional. Las vainas de algarroba contienen alrededor de un 50% de azúcares naturales, pero a diferencia del azúcar refinado, vienen empaquetadas con un contenido extraordinario en fibra, hasta un 40% de fibra dietética en peso seco. Esta fibra es principalmente insoluble, haciendo de la algarroba un regulador intestinal potente, usado tradicionalmente tanto para la diarrea como para el estreñimiento. La algarroba también contiene calcio, hierro, potasio y magnesio en cantidades significativas. No tiene gluten, no tiene cafeína ni oxalatos, lo que la hace segura para personas con cálculos renales que deben evitar el chocolate. Pero aquí está lo que hace verdaderamente notable a la algarroba como alimento de supervivencia. Contiene compuestos llamados taninos condensados o proantocianidinas que tienen efectos antimicrobianos y antidiarreicos documentados. Los estudios han demostrado que la harina de algarroba es eficaz contra el rotavirus y otros patógenos intestinales en niños. Se usó realmente en hospitales europeos para la diarrea infantil antes de que las opciones farmacéuticas se convirtieran en estándar. Los taninos de la algarroba también se unen a las proteínas y ralentizan la digestión, moderando la absorción de glucosa y proporcionando esa energía lenta y sostenida que mantuvo a un profeta en el desierto durante años. Vainas de algarroba crudas como alimento dulce y masticable. Harina de algarroba en panes y papillas, jarabe de algarroba como edulcorante y medicina para condiciones respiratorias. Y aquí está la conexión que ata toda esta lista. La algarroba comida junto con la miel silvestre proporciona lo que la dieta bíblica del desierto requería: azúcares naturales para la energía, fibra para la salud intestinal, minerales para la resistencia y compuestos antimicrobianos para la protección contra infecciones. Si Juan el Bautista realmente vivía de algarroba y miel, no estaba sufriendo, estaba prosperando. Estaba comiendo dos de los alimentos médicamente más poderosos del mundo antiguo, mientras todos los demás en la civilización comían comidas elaboradas y se debilitaban. 20 alimentos. 3000 años de historia. Y la misma conclusión, una y otra vez. El aceite de oliva reduce la inflamación. La miel mata bacterias. La cebada baja el colesterol. El ajo combate infecciones. Las almendras protegen el corazón. El libro tenía razón. Solo que no explicaba el mecanismo, porque el mecanismo no era el punto. El alimento era el punto. La curación era el punto. La gente que escribió estos textos no era primitiva, herbolarios. Era observadora. Extraordinariamente observadora. Generación tras generación, prestando atención a lo que curaba
y a lo que fortalecía, construyendo su cultura, sus rituales y hasta su arquitectura sagrada alrededor de esas observaciones. Y nosotros, con toda nuestra tecnología, con todos nuestros estudios doble ciego, con todos nuestros análisis bioquímicos, seguimos llegando a las mismas conclusiones. Eso no es coincidencia. Es que la verdad sobre la salud humana no ha cambiado. Solo hemos dado un rodeo muy largo para volver a donde ya estábamos. La pregunta no es si estos alimentos funcionan. La ciencia y 3000 años de historia dicen que sí. La pregunta es, ¿cuántos tienes ya en tu cocina? Y la siguiente, ¿cuántos estás usando en su forma correcta? ¿La miel que tienes es cruda de verdad? ¿El aceite de oliva es virgen extra prensado en frío? ¿O es una mezcla refinada con aceites de semillas que no tiene nada que ver con lo que tomaban en el mundo antiguo? La calidad importa tanto como la elección. La diferencia entre la miel cruda medicinal y el sirope dorado del oso de plástico no es pequeña. Es la diferencia entre alimento que cura y alimento que solo se parece a él. Herbolarios. ¿Cuál de estos 20 te ha sorprendido más? ¿Eres del equipo hierbas medicinales? ¿Del equipo cereales antiguos? ¿O del equipo frutos secos y frutas? Dímelo en los comentarios. Leo todos. Siempre. Si este vídeo ha cambiado algo en cómo ves la relación entre el conocimiento antiguo y la ciencia moderna, dale al like y compártelo con alguien que necesite saber que la sabiduría más poderosa a veces es también la más antigua.